Bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a tocar el tema de la inestabilidad económica mundial. Para eso hemos invitado al profesor Antonio Sempere, él es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de España, a Hugo Perea, él es jefe de análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Bilbao Vizcaya, y Aldo Fuertes, analista acá del programa. Aldo, ¿por qué no introduces el tema? Exacto. Bueno, ahorita está en boca de todos el tema de la crisis económica internacional, ¿no? Cómo está en Estados Unidos viviendo un proceso de recesión, en Europa acaba de publicar el Deutsche Bank que está pronosticando para el 2012 que la zona euro entra en una etapa de recesión. Italia, hace unos días, el primer ministro mencionaba que si no ponía el plan de ajuste, Italia literalmente se hundía como país. Estamos hablando de una economía importante como Italia. Irlanda, Grecia, Portugal, España, Islandia, una serie de países en esta zona, en el mundo, en verdad que están temblando. Standard & Poor's, que es esta clasificadora de riesgo mundial de prestigio internacional, anuncia también que podría bajar la calificación de riesgo a 15 países de la zona euro. En fin, entonces estamos viviendo finalmente, y las personas comunes y corrientes también están leyendo en los periódicos, en las revistas, en las noticias, que en el mundo financiero internacional, la economía internacional tiembla en todos lados, ¿no? Entonces la idea es, ¿qué está pasando? ¿Dónde empezó todo esto? Sería interesante poder empezar esta mesa con esas A ver, ¿por preguntas, qué no comenzamos con el profesor Sempere desde España, recién llegadito? ¿Cómo van las cosas? Muchas gracias por la invitación. Las cosas van en el Perú razonablemente bien, pero en España y en Europa, que es de donde yo vengo, como acaban de recordarnos, no van tan bien. Mi idea de lo que está ocurriendo es que hemos construido unos entes, a veces económicos, a veces monetarios, que son una novedad. Estamos acostumbrados a que los estados eran soberanos, tenían fronteras, tenían formas de proteger a sus empresas, formas de proteger a sus trabajadores, a sus personas, a sus ciudadanos, y progresivamente la realidad económica ha ido generando unas fuerzas, unas corrientes, unos flujos, la situación, y ahora es como si el barco, por poner un ejemplo, estuviera navegando y no sabemos muy bien cuál es la hoja de ruta y en ocasiones no sabemos muy bien quién es el capitán. Así que lo que yo percibo es bastante desconcierto, bastante incertidumbre y esta especie de frenesí de que los días, las semanas nos van poniendo delante reuniones de los dirigentes económicos, de los dirigentes mundiales, y hay una sensación que yo quiero recuperar, que es la de los ciudadanos, la de los empresarios de a pie, la de los sindicalistas y trabajadores de a pie, que no están en los centros de poder mediáticos, pero sí que están en los pequeños barquitos, sí que están en sus pequeños centros de poder. Y yo creo que hay bastante desconcierto y no sé en qué medida la economía, que también tiene algo de psicología, ayuda a generar una tormenta perfecta con estas noticias que no son buenas, lamentablemente, ayudan a generar otras noticias. No digo que estemos en el pánico, no digo que estemos en el crack, pero sí que tengo la impresión de que como no hay un capitán capaz de serenarse, capaz de orquestar a toda la marinería, a toda la tripulación, pues estamos un poquito, no al borde del precipicio, pero sí con miedo a naufragar, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, de las relaciones laborales, no nos olvidemos que la gran amenaza de todo esto es que haya personas que se queden sin ingresos porque se quedan sin sus pensiones, sin sus trabajos, sin los estados que pueden ayudarlos. Desde el punto de vista de cómo generar riqueza, cómo generar empleo, yo creo que es justo reconocer que se están haciendo intentos para modernizar, intentos incluso desde el punto de vista más conservador, que es el de las leyes laborales que protegen al trabajador, para potenciar la productividad, para potenciar la flexibilidad, para potenciar la capacitación, para decir, queremos empleados con derechos, empleados que ganen suficiente, pero no queremos empleados que estén intangibles en las empresas, con una estabilidad a prueba de todo lo que ocurre fuera y al final empresas ineficientes.
Yo creo que ese esfuerzo hay que reconocerlo. Lamentablemente nadie tiene la solución, porque si la tuvieran, yo estoy convencido que esto no es un problema ni de ideologías, no es de derechas ni de izquierdas. Tenemos países con crisis importantes y gobiernos de centro-izquierda, y países con crisis importantes y gobiernos de derecha. No es un problema de ideologías, no es un problema partidista, no es un problema sindicalista, no es un problema empresarial. Yo creo que es un problema nuevo. La economía ha evolucionado de un modo que supera todas las leyes, toda la soberanía, y tenemos fenómenos buenos. Pero creo que en este marco un punto de sensatez, de que emergiera un líder que fuera capaz de transmitir la serenidad, como cuando hay un barco en plena tormenta y aparece un capitán que transmite esa seguridad. Eso es lo que yo echo de menos. Creo que es también un momento en el que se ponen a prueba los gobernantes, los países, las organizaciones, y en medio de todo esto, lamentablemente, yo vengo del peor escenario, 50 casi % de población con menos de 30 años parada. O sea, ese es el drama que estamos viviendo. Casi la mitad de la población joven en España, y mucha de ellas sin capacitar. ¿Por qué? Porque tuvimos unos años de mucho crecimiento. Esta es una lección que se puede aprender, ojalá que sin vivirla, ¿no? En los años de crecimiento, muchas personas jóvenes veían que podían ganar el equivalente a $2000 sin necesidad de cualificación, en sector de construcción, en hostelería. Muchas personas jóvenes optaron por ese camino. Yo lo entiendo humanamente, pero el resultado ha sido catastrófico. Se han quedado con sus autos, algunos con sus pequeños departamentos, con sus hipotecas, sin trabajo y, lo que es peor, sin empleabilidad, sin una capacidad de competir. Bueno, yo creo que esa es una lección muy dura, lo estamos pagando seriamente, y ojalá que sirva para que ningún otro país vuelva a caer en esto, ¿no? O sea, hay que tener la capacidad de, en época de vacas gordas, pensar en que puede haber una época de vacas flacas, y yo creo que no la tuvimos como país, ¿no? Nunca nadie, cuando hay vacas gordas, dice que son vacas gordas, todo el mundo dice que son las vacas de siempre, porque siempre, yo he escuchado siempre eso, pero nunca funciona, siempre durante las vacas gordas te tomas toda la leche. Sí, bueno, eso es lo que nos ocurrió, y a eso se añade ya, desde un punto de vista más macro, menos de España o de Grecia, más de Europa, decir, bueno, es que se puso por delante la unión monetaria, pero no hubo detrás una autoridad bancaria, no hubo detrás capacidad de homogeneizar impuestos, de homogeneizar otras reglas de competitividad como las cargas sociales. Esto también es un tema muy complicado, pero muy nuevo. Yo no quiero ser duro y derrotista, todos hemos tenido errores, desde luego la dirigencia, los dirigentes no previeron lo que nos iba a ocurrir, y ahora estamos en ese escenario donde además tampoco sabemos la crisis si la provoca un fondo de inversión, si la provoca quien es dueño de la deuda soberana o si la provocan problemas propios. Yo creo que, como siempre, achacar las culpas solo a un factor es una simplificación. Y si solo hubiera un factor, yo creo que la solución estaría de camino, pero es que es multifactorial. Pero un poco el Superman que usted está esperando, profesor, es el Banco Central Europeo, y que el Banco Central Europeo funcione como la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso es el Superman que están esperando, ¿no? Podría serlo. Necesitamos ver quién le compra su capa voladora, quién le hace el diseño. Los eurobonos. Y si se aprueba luego el resultado final, porque a lo mejor hay algún diseñador que discute con otro, es decir... Pero en este tema, fundamentalmente, Alemania no quiere pagar los platos rotos de los otros. Este es el tema. Yo creo que un poco con simplificación, porque el discurso, si lo leemos en clave ciudadana, quitándole toda la hojarasca técnica, al final nos están diciendo, vosotros, países del sur, habéis estado viviendo maravillosamente, con jubilaciones a edad temprana, con nivel de vida elevado, con pensiones fáciles de conseguir y con subvenciones de la Unión Europea, habéis hecho unas infraestructuras maravillosas. Nosotros, mientras, nos hemos estado jubilando más tarde, pagados todos nuestros impuestos, sin informalidad. Pues ahora, si os va mal, es que os lo merecéis. Un poco ese es el discurso, ¿no? Y también es el riesgo moral, ¿no? Porque no es solo la deuda de antaño, o sea,
muchos de los países del sur, como los llamas, todavía tienen déficits fiscales y Alemania no quiere seguir pagando las deudas de día a día que sigan generando. Sí, hay mucho de pretendida superioridad moral, ¿eh? Y yo creo que en estos temas el aspecto pedagógico, pienso en Italia, es impresionante lo que está ocurriendo. Yo creo que tenemos la historia delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta, pero con el paso de los años esto se estudiará, igual que cuando las Torres Gemelas estábamos ante los televisores y vivíamos la historia por minutos. Y yo creo que aquí nos sucede lo mismo. Los economistas, los historiadores, lo que nos está ocurriendo estas semanas lo van a tener que examinar, porque todo va muy aceleradamente. Acabamos de tener un episodio histórico, 2 estados democráticos diciéndole a los técnicos que pasen a gobernar el país. Bueno, esto hay que contemplarlo con perspectiva. Yo creo que es un hito histórico. La política fracasa porque la economía la supera. ¿Mandan los mercados y no mandan los ciudadanos? Los politólogos están necesitados de ¿Son verdaderos técnicos o son técnicos / políticos en Italia? Bueno, son políticos con un perfil muy técnico y desde luego no han accedido al gobierno por el cauce normal. No digo yo que esto sea inconstitucional ni nada, digo que es excepcional que no sean los líderes de los partidos políticos los que forman los gobiernos y que la ciudadanía pues piense que quizá hacía falta esto. Yo creo que también es una lección... Es una frustración. Es una frustración ciudadana y una lección para todo dirigente de país grande, de país pequeño, de municipalidad o de departamento. De decir, por haber sido elegido, yo no soy más listo que los demás. Voy a aconsejarme, voy a ser prudente. Vamos a un corte y volvemos.